Hola a todos. Bueno, pues nos toca abordar lo que sería el último sesgo cognitivo en relación al estrés y a la ansiedad que vamos a ver en nuestra asignatura. Estamos hablando en este caso de lo que serían los sesgos de memoria y recordad que para hablar de los sesgos de memoria, para hablar de los sesgos en general, tenemos que situarnos en nuestro famoso modelo de proceso de estrés, en el cual este tipo de sesgos se ubicaban dentro de lo que llamábamos los efectos cualitativos en relación al estrés. Esos efectos cualitativos, como comentamos, no solo tienen que ver con posibles sesgos que se producen en situaciones de estrés, en las cuales nos encontramos pues, probablemente en una situación de estrés interpretada como amenazante, bajo una serie de demandas y una distribución de nuestros recursos que nos hace pues, atender e interpretar y, como veremos, también recordar situaciones que están, o eventos, o memorias, o hechos que están más relacionados con, o están altamente relacionados con todo lo que tiene que ver con esa situación de estrés y el estado emocional en el que estamos en esa situación de estrés. Pero recordad que esto lo estábamos viendo en el contexto, sobre todo, de lo que llamábamos el factor de vulnerabilidad. Ese rasgo, esa predisposición que pueden tener determinadas personas o que podemos tener determinadas personas a, de alguna manera, mostrar más sesgos orientados hacia lo negativo, hacia lo que tiene que ver con el miedo o a todo aquello que tiene que ver con la temática de la ansiedad, de forma regular. Digamos que no solo cuando estamos ante una situación de estrés, sino que lo podemos hacer de forma más regular que el resto de la población. Y cuando estamos en una situación de estrés, lo que puede ocurrir es que se vea potenciada, digamos, esa situación de estrés, esa interpretación de estrés, esa atención hacia los estímulos negativos y, por supuesto, esa capacidad a lo mejor para centrarse en recuerdos o revisar el pasado fundamentalmente usando como criterio lo que sería esa situación de interpretación negativa de las cosas, es decir, recordar cosas negativas, por así decirlo. Hoy no he puesto aquí el modelo completo, pero me imagino que ya lo tenéis bastante, de alguna manera, implementado en vuestra cabeza, en vuestro cerebro, puesto que lo he repetido mucho y que os resultará relativamente fácil. Si no, pues volvéis a cualquiera de los vídeos que grabamos para los temas anteriores y podréis ver el modelo y el papel que jugarían este tipo de sesgos en el modelo. Tampoco voy a insistir aquí en el papel que tienen estos sesgos cognitivos en todo lo que hemos estado viendo antes en relación a la psicopatología afectiva, ¿no? Estuvimos hablando de que realmente es una corriente nueva, una forma que ha surgido con la psicología cognitiva de estudiar lo que serían las personas o los trastornos psicopatológicos, en el sentido de centrarnos en aquellos sesgos, aquellos procesos cognitivos que parecen que están de alguna manera sesgados hacia una congruencia con el propio estado de ánimo de las personas que presentan trastorno de ansiedad o de estrés, como la atención, interpretación, recuerdo, etcétera, y que se le atribuye a estos sesgos esta capacidad para pensar de esa forma, de manera sistemática, un cierto papel importante en lo que sería la aparición del propio trastorno, el mantenimiento del trastorno o la recuperación, en el sentido de evitar que haya recaídas en el futuro, recaídas en el sentido de volver a sufrir episodios clínicos relacionados un poco con este tipo de psicopatologías, la de ansiedad, que es la que nos hemos centrado a lo largo de toda la asignatura, pero también hablamos de la de depresión. Bueno, como siempre, esto es simplemente, y muy rápidamente en este caso, una serie de replanteamiento de dónde estamos en relación al resto de la asignatura. Lo que vamos a ver hoy se centra fundamentalmente en lo que tiene que ver con los sesgos de memoria. Y un aspecto curioso con respecto a los sesgos de memoria es que aquí lo que estamos interesados es ver si lo que tendemos a recordar o el recuerdo es selectivo para un determinado tipo de información, generalmente negativa, que es la que nos estamos centrando, y si lo es especialmente en situaciones de estrés y de ansiedad. Algo que os voy a ir contando a lo largo del desarrollo del tema es que curiosamente aquí estamos en uno de esos sesgos que quizás no son tan evidentes en el caso de la psicopatología relacionada con la ansiedad o con el rasgo de ansiedad. Distinguir siempre, recordar, entre lo que sería tener un trastorno
diagnosticado con cuadro clínico, que ha necesitado apoyo terapéutico, etcétera, a simplemente ser una persona que tiene una cierta predisposición a interpretar de manera negativa o a tener un estado ansioso, pero no muy grave, ante determinados tipos de situaciones que para el resto de las personas no se haría así, de esa forma, ¿no? Ese sería el rasgo de ansiedad, ¿no? Pues como le estaba diciendo, en este caso vamos a ver unos sesgos, los sesgos de memoria, en los que curiosamente la evidencia lo que viene a sugerir es que en la ansiedad no son tan importantes. De hecho, lo son mucho más cuando estamos hablando de la depresión, de rasgos de depresión o de cuadro clínico o diagnóstico o pacientes con depresión, que lo es para la ansiedad. Aún así lo vamos a ir desarrollando para que veáis los estudios que se han hecho para, de alguna manera, tratar de averiguar si hay una cierta tendencia a, de manera selectiva, recuperar información que es consistente con nuestro estado de ánimo, en este caso de estado de ánimo relacionado con la ansiedad o en una situación de estrés. Dicho esto, sí que sabéis, por otro lado, que existe un trastorno, el trastorno de estrés postraumático, donde precisamente hay una serie de memorias muy relevantes, muy impactantes, que son bastante, digamos, intrusivas para las personas, hasta el punto de que le hacen la vida prácticamente imposible relacionadas con un hecho traumático. Esto casi que choca un poco con la idea que os acabo de decir de que no es tan importante la memoria, el sesgo de memoria en la ansiedad. Pero estamos hablando de un caso distinto, estamos hablando de un caso de estrés, un trastorno de ansiedad producido por un evento traumático muy potente. Y como veremos más adelante, ahí sí que realmente hay una potenciación por la memoria, es decir, el estrés de alguna manera sí potencia el recuerdo posterior de determinados tipos de eventos. Ahora mismo estoy mezclando todo, puede parecer todo un poco confuso así puesto, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de los vídeos de este tema. El tema realmente se divide en tres apartados diferentes. En este primer vídeo, que va a ser un vídeo más breve que otros que he hecho con anterioridad, nos vamos a centrar de manera exclusiva en ver lo que sería las líneas de investigación relacionadas con el estado de ánimo, el efecto que el estado de ánimo inducido tiene sobre la memoria. Son líneas de investigación importantes, muy importantes a nivel teórico también, para el estudio del papel que las emociones tienen en la memoria en general, o de cómo están organizadas realmente nuestros conocimientos emocionales del mundo, etc. Pero son estudios en los que no vamos a hablar en ningún momento ni de estrés en particular, ni por supuesto de rasgo de ansiedad. Es decir, nos vamos a centrar en cómo, de forma general, la inducción de estados de ánimos en personas que no muestran ninguna característica especial tiene un efecto en el recuerdo posterior. Luego vamos a ver, es lo que vamos a ver en este vídeo, cuáles son los paradigmas que se usan para hacer este tipo de estudios y cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado o se han llegado con este tipo de paradigmas. En el siguiente vídeo vamos a tratar aspectos que ya nos aproximan más a cuestiones clínicas y relacionadas con el estrés directamente. Por un lado tendremos el recuerdo de eventos estresantes, esto que os he comentado antes, ¿no? Del papel que situaciones de estrés, de muy alto estrés y de muy alta sensación de peligro, pueden tener realmente nuestro posterior recuerdo de las cosas que ocurrieron o ocurren alrededor de esa situación o evento de estrés. Y después vamos a ver el efecto que tiene en múltiples paradigmas de memoria implícita, explícita, con contenido emocional, no emocional, etcétera, el efecto que tiene el rasgo de ansiedad y los trastornos de ansiedad. Es decir, si realmente podemos decir que hay una preferencia, un recuerdo selectivo mayor en este tipo de personas que muestran alto rasgo de ansiedad o muestran trastornos de ansiedad, un recuerdo selectivo de información negativa coherente con su estado emocional y su estado de ansiedad, ¿no? En particular. Bueno, esos serían los dos apartados del siguiente vídeo. Ahora en este nos vamos a centrar en lo que serían los paradigmas que estudian la inducción de estado de ánimo y su efecto en la memoria. En estos paradigmas se sigue un procedimiento general, ¿no? Un procedimiento estándar, que es el que os reflejo aquí en la diapositiva, en la que por un lado vamos a tener una manipulación fundamental en este tipo de estudio, como podéis imaginar, que es la inducción de un estado de ánimo emocional.
Luego vamos a ver qué técnicas se han usado, pero seguro que se os vienen a vosotros un montón de ideas sobre cómo inducir estado emocional, puesto que lo habéis experimentado. Básicamente, habéis estado viendo películas, habéis leído, habéis vivido situaciones determinadas, habéis puesto a pensar en cosas que os pasaron en el pasado, etcétera, y sin querer os habéis ido encontrando que entrabais en un estado emocional que no era el que teníais antes de poneros a hacer esas cosas. Desde luego el cine y las películas son bastante evidentes en muchos casos. Luego vamos a ver las técnicas, pero como os anticipo, aquí la intuición estoy seguro que no os falla y os va a ayudar a interpretar cuáles son estos procedimientos para inducir estados emocionales. Esa sería como la primera fase en el método general de los estudios que os voy a describir a continuación, ¿no? La segunda fase sería la de presentación de palabras. Es lo que en paradigmas de memoria podríamos llamar codificación. Codificación quiere decir que es la primera vez que empiezas a ver un determinado tipo de estímulos. Normalmente, eso va a depender, pero normalmente la mayor parte de los paradigmas no dicen nada sobre si después o con posterioridad vas a tener que recordar esas palabras, lo cual hace que esta fase inicial de codificación o de presentación de palabras ocurra sin que el participante tenga la intención de verlas y de alguna manera codificarlas muy profundamente porque después le van a preguntar por ellas. En la mayor parte de los paradigmas no se hace así, simplemente se presentan las palabras y se deja al participante libremente verlas o se le pide alguna tarea no relacionada, ¿no? A lo mejor se le presenta, por ejemplo, un conjunto de palabras emocionales, como las que veis ahí, y al mismo tiempo se le presentan también no palabras, y se le dice simple y llanamente que pulse una tecla cuando vea que son palabras y que deje de pulsar o que no pulse ninguna tecla cuando vea que son pseudopalabras, es decir, palabras que no conoce, palabras que se han construido para el experimento, pero que no son palabras reales ni familiares para los participantes. Por lo tanto, esa sería la segunda fase, la que se produce después de inducir el estado emocional positivo o negativo. Y finalmente tendríamos una tercera fase, que sería la prueba de memoria en sí misma. Aquí se puede hacer de muchas maneras, se puede simplemente hacer un paradigma que se llama en inglés Old New, viejo nuevo, podríamos traducir, que es un paradigma de reconocimiento en el que se le presentan palabras y se le dice, ¿son estas las palabras que viste? Dime o indícame si esa palabra la viste en la presentación que te hice antes, ¿vale? O simplemente se le pide recuerdo libre. Dime cuántas palabras te acuerdas de las que te presenté hace media hora, ¿no? Que fue la fase, a lo mejor, en la que te estuve haciendo la presentación de palabras. Bueno, algo parecido vamos a ver en la práctica, de cuyo vídeo y sesión tendremos la próxima semana, pero en cualquier caso, la idea general se mantiene en casi todos los estudios que vamos a ver, con ligeras variaciones. Los que vamos a ver en este contexto, evidentemente, incluyen algo que en otros a lo mejor no vamos a ver, que es la primera fase, la fase de inducción de estado de ánimo. Y después la prueba de memoria, recordar que puede ser libre o de reconocimiento. Eso sí, el tipo de palabras que se presentan, la mayor parte de los estudios se han hecho con palabras, por la facilidad con la que se puede manipular, ¿no?, en el laboratorio este tipo de estímulos, y han usado pues, positivas, negativas, y neutras o neutras. Y ahora veréis que hay distintos paradigmas. Antes de nada, antes de ver los dos tipos de paradigmas, o más bien tres tipos, pero bueno, vamos a hablar de dos tipos de paradigmas generales para el estudio de la memoria, el efecto de la inducción de estado de ánimo sobre la memoria, voy a hablaros de las diferentes técnicas que existen para inducir estados de ánimo. Como ya os he dicho antes, pues ya sabéis que hay infinidad de... bueno, que la intuición nos dice que puede haber muchas formas de hacerlo, ¿no? Y aquí os reflejo las 5 que se han usado más frecuentemente en los estudios. Por un lado tenéis un procedimiento antiguo, pero estandarizado y todavía muy vigente, que es el que se conoce como procedimiento Belting, en el cual se le presentan a los pacientes, a los participantes, se le presentan frases, muchas frases en muchos casos, que de alguna u otra manera le van a hacer pensar en un estado de ánimo específico, alegre, triste, etc. Luego veremos un ejemplo, pero la idea es que se le pide a los participantes que traten de imaginarse profundamente ese tipo de
de frases, ese tipo de situaciones que se le está presentando, y se les tiene un buen rato, unos minutos, leyendo frases y haciendo ese ejercicio de un poco autoinducirse el estado de ánimo a partir de las frases. Es en ese sentido un procedimiento que es bastante explícito, porque al participante se le pide que trate de imaginarse las situaciones que descritas por la frase. Otro procedimiento más pasivo es simplemente poner vídeos. Esos vídeos presentarán fragmentos de películas o de noticias. Las noticias, pues, evidentemente, pues, pueden ser negativas, pueden ser más positivas, pueden ser neutras. Y los fragmentos pues, de películas, pues igual, ¿no? Pueden ser momentos tristes en películas, conocidos por todos, o no hace falta, simplemente poder reflejar muy bien ese momento, el fragmento de película, etc. Al igual que el procedimiento 20, pues se les tiene unos minutos viendo esos fragmentos con la idea de que el estado de ánimo emerja. Ya sabéis vosotros que es frecuente que nos pase, ¿no? Que de forma pasiva estamos viendo algo, nos estamos implicando, que es lo que suele tener las narraciones y los vídeos, que nos implicamos, y esa implicación en entender lo que está pasando, en ver su evolución, etcétera, hace que de alguna manera empaticemos y desarrollemos un estado de ánimo que es congruente con lo que estamos viendo, ¿no? Y algo muy parecido ocurre evidentemente también con la música, donde se pueden poner piezas, trozos, fragmentos de piezas con música que puede ser triste o alegre, ¿no? Aquí, evidentemente, al igual que casi con los vídeos, pero sobre todo con la música, hay una variabilidad tremenda, puesto que hay piezas que se usan frecuentemente que, bueno, pueden inducir un determinado tipo de estado de ánimo, pero que algunas de ellas, por ejemplo, a mí, pues no me lo producen tan claramente. Y me imagino que le pasará os pasará a muchos de vosotros, ¿no? Y de hecho, hay otro factor. A veces nos gusta, nos deleitamos escuchando música triste. Y no es que nos sintamos especialmente tristes, aunque a lo mejor entramos en un estado de ánimo relativamente melancólico, pero es una especie de disfrute de escuchar ese tipo de canciones, ¿no? Por lo tanto, la inducción vía música, bajo mi punto de vista, es de las que están más sujetas a variabilidad. Y sobre todo tiene esta confusión que puede ser que la música en su momento nos lleve a recuerdos que nos parecen realmente no tan, o experiencias que no nos parecen tan tristes a lo mejor como podría ser, ¿no? Sí que es cierto que diferentes ritmos sí que nos ponen en un estado energético distinto, y eso es evidente, ¿no? Música que nos puede llevar a sentirnos un poco con ganas casi de salir danzando, ¿no? Y otras que evidentemente no, ¿no? Después otro método es el de pedirle a los participantes que recuerden, que traten de recordar eventos o experiencias personales o hechos personales del pasado y traten de analizarlos en el contexto actual, ¿no? Entonces, pues, imaginaros que pues, se le pregunta a lo mejor, ¿has tenido la muerte de alguno de tus padres o algún familiar cercano en los últimos años? Sí, puede recordar aquello y se le pide que recuerde aquello, ¿no? Bueno, este es un método muy eficaz cuando la gente se implica, es uno de los más eficaces, pero probablemente también es un poco contraproducente en muchos casos. Sobre todo, hombre, si estamos usando participantes a los que suponemos que no hay ningún problema emocional asociado, bien, pero en estudios con pacientes o personas que puedan tener cierta predisposición a tener episodios clínicos emocionales, el uso de este tipo de tareas de recuerdo de experiencias personales, pues bueno, puede llevarnos a que esa persona entre en un bucle, ¿no? Por así decirlo, y digamos que su hándicap ético lo tiene, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que es posiblemente uno de los más eficaces, es probablemente un método que hay que pensárselo mucho antes de aplicarlo. Otro método del que ya hemos hablado en otro contexto, pero que aquí viene también bien a colación, es el de usar feedback. Recordad que en algún momento estuvimos hablando de cómo inducir estrés durante una evaluación, ¿no? Y una manera de hacerlo es que la gente empiece a hacer una tarea y automáticamente darle un feedback negativo o un feedback positivo, ¿no? O incluso decirle, ¿eso es? ¿Solo este resultado es capaz de obtener? ¿No puedes hacerlo mejor? Cosas así, ¿no? O en pantalla ponerle algún feedback negativo de tu resultado está muy mal, tienes que tratar de mejorarlo, o cosas por el estilo, ¿no? Eso evidentemente nos genera un estado de ánimo negativo, una mezcla de indignación y frustración y ganas de, de salir corriendo, decirle algo al que nos ha puesto la tarea.
Pero bueno, sobre todo se usa para inducir ese tipo de ánimo más negativo. También se puede hacer para una motivación de logro, diciéndole que lo estás haciendo muy bien, tus resultados están excelentes, etc., ¿no? Por lo tanto, aunque no están tan relacionados con tristeza o alegría, sí que pueden ser buenos para inducir estados de ánimo relacionados un poco con eso, ¿no? Con la motivación del logro, del esfuerzo, la sensación de orgullo, por un lado, y por otro, todo lo contrario, ¿no? La frustración, el enfado con respecto a la persona que está emitiendo ese tipo de feedback, etc., ¿no? Bueno, esos serían los 5 métodos. Aquí os he puesto, pues, por ejemplo, un vídeo con fragmento negativo. No lo vamos a ver un poco solo para que os hagáis una idea de cómo hacerlo. Entonces, es un fragmento con fragmento de noticias, ¿no? Está en inglés, no os preocupéis por eso. The aftermath of a deadly car bomb in Iraq that killed 18. Bueno, parece que no... Baghdad has been rocked by a series of explosions. Around 60 people are dead and more than 180 reported injured. This woman's home was destroyed. The baby was... Bueno, tiene problemas de red. Woman's home was destroyed. The baby was sleeping. Shards of glass fell on our heads. Her father carried her out. She's now scared in the next room. A slaughterhouse in Essex. Secret camp. Le voy a bajar un poco la... 3 different workers using the pigs' faces to stub out them. Le voy a avanzar para que veáis en este momento cómo una manera de potenciar el efecto es añadiéndole música. In various places, oil terminals erupted in flames. Fire crews unable to do anything. Bueno, muy bien. Ese sería, por ejemplo, pues esto sería un ejemplo de un tipo de vídeo para inducir estados de ánimo negativo, ¿no? Ponemos la noticia y le podemos añadir música, como en este caso el adagio, que estabais escuchando, y entonces pues potenciamos ese estado de ánimo. Pero bueno, para no dejaros solo con lo negativo, también os he puesto uno positivo, y vamos a pasar muy rápidamente, si funciona. En este caso empieza un poco negativo, pero va incrementando un poco la sensación de solidaridad, de aspectos positivos de la vida, ¿no? Bueno, muy bien, os podéis hacer una idea, ¿no? De más o menos viendo estos dos vídeos de qué tipo de manipulaciones o cómo podemos, de alguna manera, introducir procedimientos para alterar el estado de ánimo de los participantes en nuestros experimentos, ¿no? Finalmente, vamos a pasar al siguiente. Finalmente, también una muestra de lo que sería el procedimiento de Belten, que es un procedimiento bastante estandarizado, en lo que se hace es presentar las frases, ¿no? Y que las personas, los participantes, lean las frases y traten de simular, de imaginar y de experimentar lo más profundamente posible esas frases, ¿no? Entonces aquí tenéis un ejemplo, como os dije, son muchas, son 58, 60, y al final pues, puede durar varios minutos, ¿no? La persona viendo la frase y pensando sobre cada una de ellas varios segundos, ¿no? Entonces aquí tenéis: hoy no es ni mejor ni peor que ayer, al igual que el vídeo que vimos antes, empieza con algo que no es del todo claro, neutro, pero se va desarrollando y se hace positivo casi inmediatamente, ¿no? Sin embargo, hoy me siento bastante bien, me siento alegre. Si veis frases más intermedias, pues me veo con ganas de hablar con casi todo el mundo, me siento muy entusiasmado con todo lo que hago, pienso de forma clara y ágil, la vida es tan divertida, llena de oportunidades, hoy las cosas me van a ir de mejor a mejor, en fin. Después de varios minutos pensando en esto, se asume que algún cambio hemos debido de producir en el estado de ánimo de los participantes en los experimentos, ¿no?
Como digo, la mejor forma, o una de las mejores, puede que sea la de los recuerdos, más que estos procedimientos, como los vídeos y este procedimiento de Belten. Sin embargo, como ya he comentado, los recuerdos pues, tienen una serie de problemas éticos asociados, en el sentido de que podemos, de alguna manera, hacer entrar a la persona en recuerdos que no era necesario que tuviera en ese momento, ¿no? Muy bien. Esto ha sido un poco un pequeño inciso en lo que podrían ser los métodos que podemos usar para inducir estado de ánimo, que recordad que eso sería la primera fase de un estudio estándar de los que vamos a describir aquí sobre el efecto del estado de ánimo sobre la memoria. Entonces, este tipo de estudios parten de la idea de que la memoria, que es la información que es congruente con el estado emocional, se recuerda mejor. Es decir, si después de presentar un vídeo positivo o haber hecho el ejercicio Belten con frases positivas, pues presentamos palabras de todo tipo, positivas, negativas y neutras. Cuando hagamos la tarea de recuerdo, probablemente las personas las recordarán mejor las que son congruentes, es decir, las positivas, ¿no? Entonces lo que estamos buscando aquí es un efecto, en este caso, en este tipo de paradigma A que veremos aquí, ya luego veremos otro diferente, es un tipo de memoria que tiene que ser congruente con el significado de las palabras, entre el estado emocional que inducimos, externo, ¿vale?, y el significado propio de las palabras. Hay una mezcla entre lo emocional y lo cognitivo muy potente en este caso, ¿no? Usando este tipo de paradigma, hay dos métodos que podemos distinguir fácilmente. Uno sería lo que podemos llamar aprendizaje selectivo y otro que sería recuperación selectiva. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En esta diapositiva lo que veis es una representación de los dos tipos. En la parte superior estaría el aprendizaje selectivo y en la parte inferior estaría la recuperación selectiva. Lo que se hace, recordad que están representadas las tres fases esenciales, que sería la de inducción de estado de ánimo, que en este caso, en la parte de aprendizaje selectivo, ese estado de ánimo aparece antes, después aparece la fase de codificación y posteriormente sería la fase de recuerdo. Un aspecto que no he comentado, estas son las tres fases esenciales que os he comentado antes, pero un aspecto que no os comenté es que generalmente entre la fase de codificación, es decir, la fase en la que estamos viendo las palabras, y la fase de recuerdo, suele pasar un tiempo y a veces incluso se le pide a los participantes que hagan una tarea completamente distinta y nada relacionada con lo que estamos manipulando en este estudio, ¿no? Por eso en algún momento veréis que la de recuerdo se presenta casi como una cuarta fase después del intervalo entre las dos, ¿no?, entre la codificación y lo que sería el recuerdo. Pero en cualquier caso, las tres fases esenciales son estas, independientemente de ese intervalo o espacio que cubrimos entre la codificación y la tarea de memoria. Ese sería el aprendizaje selectivo, porque lo que asumimos es que aquí, de alguna manera, el estado emocional ya está inducido y ya guía lo que sería el procesamiento o la codificación de las palabras. Que recordad que en esta fase no se le piden a los participantes que traten de memorizarla. Eso es algo que ocurre de manera implícita. Después, el segundo tipo de paradigma sería el de recuperación selectiva. Si os fijáis, aquí hemos invertido el orden de las fases, especialmente en relación al estado emocional. En principio hay un estado neutro, se puede o no va a hacer nada, es decir, se puede presentar un tipo de vídeo neutro o se puede presentar, también lo hay, procedimientos Belten que no son emocionalmente ni positivos ni negativos, etc. O no se presenta ninguno y se asume que es neutro el estado, ¿no? Entonces se empieza después con una codificación y el estado emocional no se induce antes del aprendizaje o la codificación de las palabras, sino que se induce en la fase de recuerdo. Se induce aquí y aquí durante el recuerdo es donde queremos ver si realmente el estado de ánimo favorece, de alguna manera, inducir aquí el estado de ánimo favorece la recuperación de lo que es congruente con ese estado de ánimo. Pero fijaros que es hacia atrás, en el sentido de que aquí no ha habido todavía ninguna selección, ninguna congruencia, sino que la congruencia tiene que producirse al final, porque es cuando vamos a producir el estado de ánimo. Y la idea es si la recuperación es mejor para aquellas palabras que son congruentes con el estado de ánimo durante el recuerdo. Esto es una manipulación muy interesante, muy importante, porque es, de alguna manera, ver si el estado emocional es importante, especialmente durante el aprendizaje, o
durante el recuerdo, o si no lo es en ninguno de los dos casos. Importante en el sentido que le estamos dando aquí, es decir, de que se recuerda o hay una selección o hay un sesgo hacia aquello que es congruente con ese estado emocional. Muy bien, aquí tenéis descrito de nuevo lo que serían los dos tipos de aprendizaje por congruencia emocional con el estado afectivo, en el cual tenemos el aprendizaje selectivo y la recuperación selectiva, y la distribución de las fases. Tenemos la inducción de estado de ánimo en el selectivo primero, la presentación de los estímulos palabra, durante ese estado de ánimo emocional inducido, es decir, asumimos que el estado de ánimo, una vez le quitamos el vídeo a la persona, ya está ahí, ya va a durar un tiempo. No es que estén viendo el vídeo y las palabras al mismo tiempo, sino que primero se le induce el estado de ánimo y ese estado de ánimo debe durar un tiempo. Y se sume y normalmente dura un tiempo, unos minutos, ¿vale? A veces más, ¿no? Y después tienen el recuerdo, en un estado neutro, en el que ya la persona, evidentemente, ha tenido que dejar de tener esa sensación emocional, ¿no? Y después el otro. Lo importante, la clave aquí, en que en uno nos da información sobre el impacto del estado emocional sobre la fase de codificación y aprendizaje, mientras que el otro nos lo da sobre el recuerdo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, pues aquí lo que se encuentra es que en realidad funciona un método mejor que el otro. Cuando la valencia emocional de los estímulos es congruente con el estado de ánimo, durante el aprendizaje se produce un mejor recuerdo de lo congruente. Es decir, de aquellos estímulos, pues si el estado de ánimo es negativo, de aquellos estímulos que son palabras negativas, comparado con el resto. Pero eso solo se produce, o se produce de manera clara, durante cuando lo que usamos es un aprendizaje o un método o un procedimiento de aprendizaje selectivo. Es decir, cuando inducimos el estado de ánimo antes de la codificación. Eso sí sesga nuestra capacidad de filtrar la información que estamos leyendo en ese momento. Y eso hace que esa codificación tenga un impacto en un futuro recuerdo. Es decir, nos vamos a acordar mejor de ello en el futuro, ¿no? En cambio, cuando lo que se usa es la otra tarea, la de recuperación selectiva, ese efecto no se produce o es muy débil. Y cuando se ha encontrado usando material autobiográfico. Es decir, más que poniéndole una fase de codificación a los participantes, lo que se ha hecho es traerlos al laboratorio, inducirles un estado de ánimo y decirle, ¿por qué no tratas de recordar eventos de tu pasado o hechos de tu pasado? Entonces, cuando la gente está en el estado de ánimo negativo, pues recuerda hechos del pasado negativos. Cuando están en estado de ánimo alegre o feliz o contento, recuerda hechos que tienen que ver con ese estado de ánimo. Y si es neutro, pues no hay ninguna preferencia por ninguno de los dos estados de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es exactamente el mismo paradigma. Cuando se ha encontrado un efecto de recuerdo selectivo, ha sido usando este paradigma que funciona, pero funciona exclusivamente con material autobiográfico. Cuando lo hacemos exactamente igual que el procedimiento que he señalado antes, con palabras que le damos nosotros previamente, etcétera, ahí no hay ese efecto. Evidentemente, esto nos habla de algo muy importante en todo lo que tiene que ver con paradigma de memoria y en general todo lo que tiene que ver con los sesgos. Lo importante, para que aparezcan sesgos, normalmente tiene que ver con la relevancia personal, con hasta qué punto se autorrefiere a la propia persona. A veces esos sesgos incluso aparecen con material que no es autorreferido o especialmente relevante para la persona. Pero en general siempre vamos a encontrar mínimo una potenciación cuando usamos material que es relevante para esa persona. Esto es algo que es incluso importante cuando ya hemos hablado en el pasado también del uso de tareas de este tipo para tratar de modificar los sesgos cognitivos de los pacientes. Si elegimos material que es muy poco relacionado, muy poco relevante para la persona, para hacer esas modificaciones, o a lo mejor ni encontramos el efecto, o si lo encontramos muy débil y desde luego no vamos a conseguir nada cambiando los sesgos, actuando solo usando ese tipo de estímulos, ¿vale? Por lo tanto, bueno, centrándonos de nuevo aquí, lo que tenemos es que el paradigma de aprendizaje selectivo es el que mejor funciona, que el otro no funciona en los procedimientos estándar, produciéndose efectos en algunos casos muy débiles y difíciles de replicar en otros estudios, pero que cuando se hace siguiéndose este procedimiento alternativo de traer las personas al laboratorio, inducirles un estado de ánimo y entonces decirles, oye, trata de recordar hechos personales que te han pasado a ti en el pasado. Pues ahí sí se produce el sesgo hacia ese
contenido. Aún así, no es un sesgo demasiado potente, lo cual nos habla de que los estados emocionales son mucho más importantes para la codificación que para la recuperación de la información. Evidentemente, algo que se ha codificado de manera selectiva por culpa de un estado emocional X, pues se va a recuperar más fácilmente en el futuro. Pero lo que ocurre en el contexto de la propia recuperación no es tan importante. Aquí tenéis, simplemente os quería comentar un estudio para que veáis de manera más gráfica cómo funcionan estos paradigmas, ¿no? Este es el estudio clásico, lo pongo aquí porque es muy relevante, es el primer estudio que demostró el efecto sobre la memoria de estos paradigmas de inducción de estados de ánimo, y usó como estrategia de inducción de ánimo algo que no se usa evidentemente muy a menudo en los paradigmas porque implicaría no solo cuestiones éticas por usar la hipnosis, que quizá no si la gente lo acepta voluntariamente, sino también especialistas, personas formadas en inducir hipnosis, ¿no? Pero bueno, en este estudio usaron hipnosis y mientras la persona estaba hipnotizada, pues le dieron mensajes que eran tristes o alegres. Una vez terminó la fase de inducción, pues la persona ya estaba en ese estado de ánimo, triste o alegre, y entonces lo que vieron tuvieron que hacer es leer una narración en la que aparecían dos tenistas, la narración hablaba de los dos tenistas, centrándose en que uno de ellos estaba muy contento y feliz, mientras que el otro estaba bastante triste y apesadumbrado, y entonces muchos adjetivos o palabras iban relacionados al triste y otros al feliz, ¿no? Después de esa codificación, lo que se hacía es pedirle el recuerdo a los participantes, ¿no? La tercera fase, la importante. Y ahí lo que se encontró es lo que esperábamos, sobre todo para los participantes tristes, entendiendo por eso, que son aquellos en los que se indujo un estado de ánimo triste, hubo un mayor recuerdo de cuestiones o adjetivos o todo lo que estuviera relacionado con el tenista triste. Y además los participantes después dijeron que se identificaron más con el triste. Por el contrario, cuando los pacientes habían sido inducidos a un estado de ánimo alegre o feliz, pues ellos lo que decían es que recordaban algo más los hechos alegres que los tristes. Y evidentemente se identificaron mejor con el tenista alegre. El hecho de que la identificación pueda jugar un papel también lo controlaron, porque usaron otro tipo de narraciones en las que el mismo participante, le ocurrían cosas tristes y alegres. Entonces ya no había un efecto posible de identificación, sino que era el mismo participante. Y el patrón fue exactamente el mismo. Este es el primer estudio y uno muy elocuente del papel que tiene la inducción de estados de ánimo cuando es aplicado durante el aprendizaje, es decir, previamente a la fase de codificación. Ahí se induce y a continuación el participante está en ese estado de ánimo y el aprendizaje que tiene lugar en ese contexto se sesga hacia lo que es congruente con ese estado de ánimo, favoreciendo que posteriormente el recuerdo sea selectivo para el contenido hacia el que se ha sesgado la codificación. Muy bien. Por lo tanto, la conclusión es que se produce un mejor recuerdo con este tipo de paradigma cuando la valencia emocional de los estímulos es congruente con el estado de ánimo durante el aprendizaje, y la explicación a la que iremos en el tema de la semana que viene, no es el último, sino el último que yo os daré, la explicación es que esto ocurre así porque de alguna manera ese estado emocional ancla o sirve de anclaje, de encaje en nuestra memoria. Y esto es así porque seguramente lo emocional también tiene contenidos, también está muy representado en la memoria. Y eso facilita que cuando se activa algo emocional en esa memoria, activa cosas que están relacionadas con ello, ¿no? Si se activa, digamos, de alguna manera, un aspecto, algo así como lo negativo en nuestra memoria, pues al activarse lo negativo, todo lo que tenga que ver con aspectos negativos, pues van a recibir una mayor codificación, una mayor atención, van a activarse más rápidamente, etc. Entonces aquí se habla, por tanto, de esa doble codificación emocional y cognitiva, en el sentido de que los contenidos semánticos de las palabras, de alguna manera, se ven potenciados porque al mismo tiempo se le están activando los que tienen que ver con la memoria emocional, con los contenidos emocionales de esas palabras. Es lo que se llamaría doble codificación. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de las teorías conexionistas o asociativas a la hora de explicar los sesgos en general, los sesgos cognitivos que estamos viendo en estos temas, ¿no? Vamos a pasar ahora... bueno, perdón, me saltaba
que a pesar de que os he dicho que este método funciona muy bien, hay varios aspectos que hacen que el efecto se produzca de manera mucho más potente. Uno de ellos es que haya una conciencia de congruencia, es decir, que el participante se esté dando cuenta de que hay de alguna manera un estado de ánimo que parece ser más congruente con lo que están leyendo, ¿no? Aún así, eso no implica que tengan necesariamente que por eso tengan que recordar mejor, porque recordar que la tarea en la codificación es leer las palabras o hacer algo irrelevante, pero no que tengan que memorizarla, ¿no? Pero puede hacer que presten más atención directamente. Esa información, ese efecto es mucho mayor, también en este caso, cuando la información es autorreferida o relevante, es decir, cuando usamos palabras que, por ejemplo, en la tarea esta de codificación se le puede pedir al participante que vea esas palabras y que indique si se aplican o no se aplican a él, ¿no? Y entonces empiezan a haber adjetivos de jovial, entretenido o otros miedoso, etcétera, y tiene que decir sí, se aplican, no se aplican, ¿no? Con esa fase de codificación, si es autorreferida, si el participante tiene que hacer eso, el efecto es mucho mayor, ¿no? Y después, evidentemente, otro factor que contribuye es el de la intensidad del estado de ánimo. Y también, evidentemente, ya lo decía un poco antes, la intensidad del material a memorizar. Es decir, las palabras en sí mismas no producen demasiada activación emocional, pero si la potenciamos usando tareas de codificación que implique autorreferencia, en el sentido de decir indicar si esto se aplica a mí o no se aplica a mí, pues ahí sí hay una mayor activación. Y por supuesto el estado de ánimo es fundamental. Si le estamos poniendo las películas y los participantes se quedan igual, pues evidentemente no va a funcionar. Entonces la intensidad del estado de ánimo es crítica, que es algo importante en realidad, porque eso implica que sí que hay un efecto de lo emocional sobre la memoria, pero que depende mucho de cómo es el grado de activación emocional. Bueno, visto estos moduladores, vamos a pasar a lo que sería el segundo tipo de paradigmas generales para estudiar los efectos sobre memoria de la inducción de estado de ánimo. Y ese segundo tipo de paradigmas son los que hablan de la memoria dependiente del contexto emocional interno. Fijaros que antes estábamos manipulando tanto lo que sería la emocionalidad del contexto como lo que sería los estímulos, ¿no? En este caso ya no es así, porque la congruencia entre el estado emocional durante la adquisición de información y el estado durante la recuperación es lo que se supone que va a facilitar el recuerdo. Es decir, no estamos viendo la congruencia entre un estado de ánimo y las palabras que tenemos que aprender, sino que estamos viendo, o vamos a ver, la congruencia entre el estado de ánimo que tengo durante la primera fase, la fase de aprendizaje y codificación, y el estado de ánimo en la fase de recuperación o recuerdo. El material que vamos a aprender, en este caso, sería neutro. Aquí tenéis detalladamente la descripción de esto que os acabo de contar, ¿no? Por un lado tenemos la fase de inducción de estado de ánimo, y esa inducción de estado de ánimo se va a producir, como luego veremos más adelante, antes o después, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en lo que llamaremos aquí fase 4. Después tenemos lo que sería la presentación de estímulos neutros durante el estado inducido, el intervalo temporal, que ya os he dicho antes que existe, que se deja un hueco entre realizar la tarea de codificación y la siguiente, y una siguiente fase, la cuarta, en la que se vuelve a inducir un estado de ánimo, que unas veces será coherente y otras veces diferente, y se les pide que recuerden, una vez se han inducido el estado de ánimo, se les pide que traten de recordar las palabras que vieron en la fase 2. ¿Vale? Por lo tanto, es muy similar a lo que habíamos visto antes. La diferencia fundamental estriba en que usamos estímulos neutros siempre, en la fase de aprendizaje, sobre los que le vamos a pedir en la fase de recuerdo que traten o bien de recuerdo libre, es decir, trata de recordar lo que viste antes, o bien se le hace un reconocimiento, lo más interesante desde luego el recuerdo libre, y el estado de ánimo aquí se aplica 2 veces, se aplica antes de la codificación, o se induce antes justo de la codificación, para que las personas entren en ese estado de ánimo positivo o negativo mientras están viendo por primera vez los estímulos, y después de ese intervalo temporal, para que se pase ese estado de ánimo, se le vuelve a inducir un estado de ánimo, que puede ser el mismo u otro diferente, y se le dice, y ahora trata de recordar. ¿Cuál es la hipótesis o la idea? Bueno, pues vamos a ir viéndola.
Por un lado, lo que se estudia o el interés está entre la congruencia del estado de ánimo entre las dos fases. Es decir, porque los estímulos son siempre los mismos, son neutros, ¿no? Entonces, lo que tenemos es congruencia entre el estado de ánimo en la fase de aprendizaje y el de recuperación, o incongruencia, porque se presenta un estado de ánimo diferente en la decodificación, uno triste, por ejemplo, y uno alegre en el de recuerdo, ¿no? Y se supone que la hipótesis que está detrás de todo esto es que el estado emocional, es decir, lo que aquí podemos llamar como el ambiente que hemos inducido al sistema, pues actúa como selector, actúa como una especie de enlace en lo que ocurre entre las dos fases, y cuando es coherente, pues se va a recordar de alguna manera mejor o diferente que cuando es incongruente. ¿Qué ocurre? Que estos paradigmas han demostrado, es decir, ver el efecto emocional sobre estímulos neutros, de los estados emocionales sobre estímulos neutros, han demostrado muy poca eficacia en general. No son estudios que en general tiendan a producir grandes efectos, lo que viene a decir, de alguna manera, que los estados emocionales por sí mismos no tienen un efecto sobre la memoria o sobre el aprendizaje, sino que dependen de lo que se esté usando o lo que se esté tratando de aprender. Cuando lo que se está tratando de aprender es neutro, pues los estados emocionales tienen un efecto muy pequeño. Aún así, se han encontrado algún efecto, y ese efecto suele ser asimétrico. Y, curiosamente, en este caso, es cuando a favor de los estados emocionales positivos. De hecho, a partir de algunos de estos estudios se generó una cierta corriente en el estudio de las memorias y las emociones, en la cual se decía que realmente los estados positivos eran muy buenos para potenciar el recuerdo, ¿no? Mejoraban los recuerdos, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad los efectos son muy débiles y dependen de muchísimos factores, pero lo cierto es que en estos estudios originales algo mejor que los estados negativos fueron, ¿no? Muy bien, pues esto sería entonces la conclusión a la que quería llegar antes de avanzar a lo que sería la siguiente parte del tema. Lo que hemos estado viendo en esta primera parte, entonces, es simple y llanamente, no hemos hablado todavía de ansiedad como tal, ni de estrés, simple y llanamente hemos visto el efecto que la emoción tiene sobre la memoria. La emoción inducida por estados emocionales usando los diferentes procedimientos que os he mostrado anteriormente. Y la conclusión que podemos sacar es clara. La emoción, el estado emocional, tiene un efecto muy potente cuando se induce previamente o durante el aprendizaje, la fase de aprendizaje. En ese contexto, el estado emocional sesga muy bien, y sesga muy bien hacia estímulos que son congruentes con el estado emocional. Ese es digamos, la conclusión o el rato más robusto de todos estos estudios. Después, secundariamente, tenemos otros datos no menos relevantes, pero que son, por un lado, que cuando a los participantes se les pide recuerdo autobiográfico y se le induce un estado de ánimo previamente a ese recuerdo autobiográfico, se vuelve a ver un efecto que tiene que ver con la congruencia, pero que cuando lo que usamos son paradigmas que inducen estado de ánimo y los materiales que tienes que aprender, lo que tienes que recordar es completamente neutro e irrelevante, pues ahí es muy difícil encontrar efecto. Pero a veces se puede encontrar un efecto favorecedor de la recuperación en el caso de los estados emocionales positivos, cuando son congruentes entre sí. Muy bien, pues hasta aquí llega este vídeo. Nos vemos en el siguiente para continuar con el tema.